Pese a ello, Felipe se dispuso a ceñir la corona lusitana. Preparó un ejército expedicionario de 25.000 infantes y unos 2.000 jinetes en Badajoz, a las órdenes del duque de Alba, el cual partió en junio de 1580 hacia la frontera, atravesó el país y llegó a Setúbal. Entretanto, el prior de Crato se había hecho proclamar rey y ocupaba la capital. Setúbal ofreció alguna resistencia, que fue dominada por las tropas españolas y por la flota de don Álvaro de Bazán, quien había zarpado del Golfo de Cádiz y dominaba todo el Algarve y el sur portugués, julio de 1580. Todavía opuso Antonio de Crato nueva resistencia a las puertas de Lisboa, pero sus inexpertos soldados fueron arrollados por los tercios españoles del duque de Alba, quien hizo su entrada en la capital. El monarca español, Felipe II, fue jurado rey y reconocido solemnemente el 16 de abril de 1581 en las Cortes de Tomar. Todavía anduvo el antiguo pretendiente prior de Crato sosteniendo sus derechos al trono. Después de vagar errante algún tiempo, se refugió en el archipiélago de las Azores, donde resistió a la autoridad de Felipe II, ayudado por ingleses y franceses. Una flota mandada por don Álvaro de Bazán, secundado por el almirante Recalde, planteó al fin un combate decisivo y en la batalla naval llamada de la Isla Tercera, 26 de julio de 1582, se fumaron para siempre las pretensiones del bastardo portugués, quien regresó a Francia derrotado. Retrospectiva. Expansión lusitana. Caminos a la expansión. El desarrollo de la actividad económica en Europa occidental a finales del siglo XV, la expansión de los mercados y la amplitud de las transacciones exigían abundancia de metales preciosos, sin cuyos instrumentos monetarios, oro y plata, se corría el riesgo de una paralización del comercio mundial. En un momento en que los progresos técnicos en la navegación permitían al fin los viajes por alta mar, y cuando en algunas obras publicadas, en particular en el Imago Mundi del francés Pierre de Illy, se insistía en la idea de que la Tierra era redonda, era irresistible la tentación de ir a buscar dichos metales a tierras desconocidas o a las fabulosas Indias, cuyo camino estaba bloqueado por los musulmanes desde que estos dominaron el Mar Rojo y los turcos tomaron Constantinopla en 1453. Por último, poderoso estímulo fue también el deseo de llevar la religión cristiana a los paganos de ultramar. Los portugueses y los españoles eran quienes geográficamente hablando estaban mejor situados para intentar la aventura y también mejor preparados para las grandes hazañas por su mentalidad aventurera y emprendedora. Acababan de dar fin a la reconquista de la península contra los árabes y a partir de 1479 Fernando de Aragón e Isabel de Castilla incrementaban el poderío de sus respectivos países. Por otra parte, los portugueses habían sido los primeros en expulsar a los árabes, y ello ocasionó también que fueran los primeros en buscar una nueva ruta hacia las Indias fabulosas. La Orden de Cristo. La pintoresca localidad de Tomar está situada al noroeste de Lisboa, en una hermosa región del centro de Portugal. Sobre una colina próxima se eleva un imponente castillo medieval fortificado, antigua residencia de la Orden de Cristo. El castillo de Tomar era uno de los más importantes puntos de apoyo para la realización de aquellas grandiosas epopeyas que proporcionaron a Portugal una posición predominante entre los estados europeos, expediciones que permitieron por una parte el progreso del comercio y de la marina y por otra la evolución de la política y de la cultura mundiales. El castillo es símbolo inseparable de los grandes descubrimientos geográficos que, juntamente con el Renacimiento, la reforma y el advenimiento de la monarquía absoluta señalan la transición entre la Edad Media y los tiempos modernos. Cuando Felipe IV de Francia exterminó a los templarios a principios del siglo XIV, el gran maestre de la orden Jacques de Molay predijo en el cadalso que Felipe y el Papa Clemente V serían muy pronto citados con él ante el tribunal de Dios, y en efecto, antes del plazo fijado por el mártir, murieron ambos personajes. Esto causó honda impresión a Dinis, rey de Portugal, quien donó los bienes arrebatados a los templarios a la Orden de Cristo, organización militar y religiosa cuya misión era defender la fe cristiana, combatir a los musulmanes y engrandecer el reino de Portugal. Los caballeros de la Orden de Cristo constituían el núcleo de los ejércitos de los reyes portugueses y se distinguieron en interminables guerras sostenidas contra los musulmanes y fueron quienes difundieron la idea de la cruzada permanente como un deber para combatir a los musulmanes. Enrique el Navegante. En 1415 una flota de guerra portuguesa se dirigió rumbo a Ceuta, puerto marroquí situado frente a Gibraltar. Hizo entonces su aparición en la escena histórica el joven príncipe Enrique, a quien su padre, Juan I de Portugal, había confiado el mando de una parte de la flota. Efectuó
un audaz desembarco, consiguió penetrar en Ceuta y ocupó la ciudad. Luego el joven príncipe se vio recompensado con largueza por su audaz hazaña. En 1419 recibió el cargo de gobernador de la provincia de Algarve, en el sur de Portugal, desde donde podía vigilar fácilmente Ceuta y la costa africana, y al año siguiente fue nombrado Gran Maestre de la Orden de Cristo. Esta última distinción tenía particular importancia y le confería derecho a disponer de las riquezas de la congregación, pero imponiéndole al propio tiempo el deber de consagrar su vida a la lucha contra el Islam. Hombre de extraordinaria voluntad y prudencia, su estancia en Ceuta le había despertado vivo interés por el continente africano, manteniendo conversaciones con indígenas que le habían descrito las maravillosas regiones situadas más lejos, hacia el sur, donde podían hallar la cristiandad nuevas posibilidades de expansión. Enrique decidió organizar viajes y expediciones que costearían la Orden de Cristo. De este modo, la congregación se convirtió en uno de los organismos más importantes en lo referente a la historia de los descubrimientos geográficos. El príncipe Enrique estableció su residencia en Sagres, un pueblecito situado junto al cabo San Vicente, en el extremo suroeste de Europa, donde mandó construir un palacio y un observatorio. Su corte se convirtió en reunión de navegantes y sabios procedentes de diversos países que con su dirección se dedicaron al estudio de la geografía y se esforzaron en mejorar la construcción naval. El espejismo del preste Juan de las Indias. Una leyenda, la del preste Juan, produjo honda impresión en Enrique. Se rumoreaba que un soberano cristiano vivía en el lejano oriente, no se sabía exactamente dónde, y que poseía gran poder y enormes riquezas. Las diversas opiniones sobre la situación precisa de este reino discreparon durante bastante tiempo, pero en el siglo XV se le identificó con el imperio de Abisinia. Es posible que el príncipe proyectara ir al encuentro de ese rey para firmar un tratado con él. Otras razones impulsaron a Enrique el Navegante hacia los descubrimientos geográficos. A la larga sus actividades se vieron determinadas intensamente por la política comercial y por ineludibles consideraciones económicas. Desde la época de las cruzadas, las relaciones mercantiles con la India eran de vital importancia para la vida económica de Europa. La India era la principal proveedora de especies y la gente consideraba estos productos como un lujo indispensable. El tráfico de las especias se encontraba en gran parte en manos de los italianos. Por el Golfo Pérsico eran transportados los productos procedentes de las Indias hacia los puertos sirios y de allí hacia Europa. Cuando los mongoles en el siglo XIII y después de ellos los turcos durante los siglos XIV y XV sometieron el cercano oriente, los antiguos itinerarios comerciales entre Europa y el Golfo Pérsico quedaron cortados y, para seguir manteniendo relaciones comerciales, fue preciso buscar otro camino hacia las Indias por Egipto y el Mar Rojo. Pero, al hallarse el Egipto en manos de los mamelucos, estos exigieron impuestos considerables sobre las mercancías que atravesaran su país. Surgió entonces la idea de que quizá fuera menester bordear África por mar y llegar a los países productores de especias, pero imaginaban este continente mucho más pequeño de lo que es, y creían que la Guinea era el punto más meridional de África, y que una vez allí bastaba cinglar hacia el este para llegar a las Indias. El gran periplo africano. El príncipe Enrique envió su primera expedición en 1418. Años después, en 1434, los portugueses habían doblado ya el cabo Bojador, que era considerado infranqueable según la tradición. Uno de los capitanes de Enrique, Gil Eanes, demostró que era simple superstición. El paso del cabo Bojador alentó al príncipe a proseguir sus esfuerzos. Partieron nuevas expediciones y al regreso sus componentes narraban los relatos más entusiastas, asegurando que la empresa podía resultar lucrativa. Durante sus viajes tomaron contacto con los indígenas africanos y capturaron muchos negros y los llevaron a Portugal para venderlos, iniciando en Europa su tráfico de esclavos y siendo muy pronto Lisboa el principal mercado de ellos. En 1445 se doblaba el Cabo Verde, quedando sometidas al dominio portugués las islas de ese nombre, como antes Madeira y las Azores. Después se descubrieron las desembocaduras del Senegal y del Gambia. Ahora bien, una protección efectiva contra la competencia extranjera solo podía conseguirse mediante un decreto del Papa. Se inició así la rivalidad de Portugal y Castilla para obtener ese favor. Fueron considerables los esfuerzos de Enrique y de sus sucesores para encontrar nuevos territorios, no solo al sur, sino también al oeste. El misterio de que los portugueses rodeaban sus expediciones marítimas plantea aún hoy espinosos problemas al examen histórico de estas cuestiones, y así resulta poco menos que imposible señalar en qué momento se iniciaron en realidad las expediciones hacia el oeste.
Se admite en general que fueron los vikingos quienes emprendieron los primeros viajes por el Atlántico y que el primer europeo que tocó, hacia el año 1000, las costas de América del Norte fue el normando Leif Erikson, con posterioridad a esta exploración. Los vikingos prosiguieron sus expediciones por el Atlántico y, según fuentes islandesas, emprendieron otro viaje a la península del Labrador en 1347, pero ello solo demuestra que los europeos del norte se anticiparon en el conocimiento de otras tierras occidentales. Otro detalle digno de tenerse en cuenta es el hecho de que Enrique el Navegante conociera los viajes y descubrimientos de los escandinavos por ser parientes del rey de Dinamarca, Erico de Pomerania, casado con su prima, la reina Filipa. Un hermano de Enrique, don Pedro, coincidió con el rey Erico en 1424 en la corte imperial de Viena, y es fácil suponer que ambos príncipes hablaron de cuestiones geográficas y navales, hipótesis corroborada más tarde al haber cierta colaboración entre daneses y portugueses en el campo de las exploraciones. Se sabe que un marino danés participó en una de las expediciones africanas de Enrique y que el rey de Dinamarca, Cristian I, envió algunos buques hacia el oeste en 1472-1473 a petición del príncipe de Portugal y que en ellos iba también un portugués. Según parece, esta expedición se dirigió hacia Groenlandia y llegó hasta Terranova, el Cabo de las Tormentas. Enrique el Navegante no estaba presente en tales acontecimientos, ya que había fallecido en 1460 en su querida población de Sagres. Los historiadores portugueses lo consideran una de las mayores figuras de su historia nacional. No obstante, la obra del príncipe fue proseguida por su sobrino, el rey Juan II, que subió al trono de Portugal en 1481. Pese a ser Juan II un soberano de la nueva generación, cruel e implacable, en cierto modo una personalidad paralela a Luis XI de Francia, por ejemplo. Sin embargo, fue llamado «O Príncipe Perfecto». Después de Enrique el Navegante, los portugueses lograron rebasar las costas de Guinea. En 1475 franqueaban la línea ecuatorial y en 1482 descubrían la desembocadura del Congo. 5 años después equipaban una expedición que alcanzaría un éxito resonante. Bartolomé Díaz, que ya había tomado parte de las expediciones a lo largo de las costas africanas, tomó el mando de algunas naves y las condujo por derroteros desconocidos. Se desvió 30 grados hacia el sur y hallóse en pleno Atlántico. Puede imaginarse fácilmente cuánto sufrió en su pequeño buque almirante y víctima del furor de los elementos. Los miembros de la tripulación creyeron llegada a su última hora y conjuraron a Díaz para que virara en redondo. Él entonces trató de llegar a tierra poniendo rumbo al nordeste. Lo consiguió tras largos esfuerzos y desembarcó en el Cabo, en el golfo hoy llamado Mos-Levai, es decir, al este del extremo meridional de África. Después se dirigió hacia el norte, pero hubo de retroceder para evitar un motín de la tripulación. Al regreso dobló la punta meridional de África, que bautizó con el nombre de Cabo de las Tormentas. La hazaña estaba realizada, se había llegado al Océano Índico y se había explorado la costa occidental africana. Cuando Díaz volvió a Portugal en 1488, declaró que con mejores naves hubiera llegado con toda seguridad a las Indias, pues entonces, exclamó el rey Juan, debemos dar otro nombre al Cabo de las Tormentas, lo llamaremos Cabo de Buena Esperanza. Concertados los acuerdos con España, los portugueses comenzaron a explorar la parte del mundo que les había sido asignada en el Tratado de Tordesillas, 1494. Equiparon una expedición que debía dirigirse hacia el este, tras las huellas de Bartolomé Díaz, y alcanzar su objetivo máximo, la India. Con todo, Juan II no pudo asistir a la realización de sus grandiosos proyectos. Murió en 1495, dejando el trono a Manuel I, a quien la historia califica con el sobrenombre de afortunado, porque durante su reinado Portugal obtuvo sus mayores triunfos como potencia colonial.